Bueno, déjeme decirle, mi vida era bastante normal. Soy Juan Sánchez, un diseñador gráfico de Barcelona. Me gustaba el trabajo independiente, me daba tiempo para la familia, ya sabe, y mi afición a la carpintería. Las cosas eran predecibles, cómodas. Entonces, un lunes por la mañana, ¡bam! Aparece esta carta de unos abogados de Madrid. Resulta que mi tía Milagros, con quien no había hablado en años, me lo dejó todo. Me quedé de piedra. La tía Milagros siempre fue un poco distante, enviaba tarjetas de Navidad y pequeños regalos cuando yo era niño, pero no éramos cercanos. Aún así, ella ocupaba un lugar especial en mi corazón. La carta decía que me dejaba 3 casas en un barrio bonito y tranquilo en las afueras de Valencia. Las había comprado hacía años, planeando alquilarlas para su jubilación. Parece que las cuidó bien hasta que enfermó más tarde. Pensar en que ella estuviera sola al final me entristeció, pero también estaba increíblemente agradecido. Después de comprobarlo todo con los abogados, me subí a un avión a Valencia para arreglar las cosas. El barrio era perfecto, calles arboladas, césped cuidado, todo de maravilla. Parecía un gran lugar para criar una familia. Las casas eran modestas pero sólidas. 2 eran de una planta con pequeños porches, la tercera era una de 2 plantas más grande con un patio trasero que necesitaba algo de trabajo. Sin embargo, tenían potencial. Pensé que podría arreglarlas, alquilarlas y darle a mi propia familia un poco de seguridad extra. Unos días después, comencé a cambiar los servicios públicos y a hacer inspecciones. Ahí fue cuando empezaron los problemas. Recibí una carta en una de las casas de la comunidad de propietarios, exigiendo 2.000 euros en cuotas atrasadas y recargos por demora. Estaba confundido. Ni siquiera sabía que había una comunidad. Llamé a los abogados y me aseguraron que las casas no formaban parte de ninguna comunidad. Las escrituras originales los respaldaban, así que pensé que era solo un error y lo ignoré. Gran error. La comunidad no estaba bromeando. Una semana después, otra carta, mucho más agresiva esta vez. Impusieron un gravamen sobre una de las casas por las cuotas impagadas. Me entró el pánico. Leí esa carta una y otra vez. ¿Cómo podían poner un gravamen sobre una casa que ni siquiera estaba en su comunidad? Fui a la siguiente reunión de la comunidad, decidido a obtener algunas respuestas. Fue en una pequeña casa club. Tan pronto como entré, los miembros de la junta me miraron fijamente. El presidente de la comunidad, un tipo llamado Carlos, básicamente me despidió en cuanto me presenté y le expliqué la situación. Simplemente se recostó y dijo: «Mala suerte, Sánchez. Estas propiedades están en nuestra comunidad. Si tu tía no pagó, tienes que pagar tú ahora». Traté de mantener la calma, explicando que las escrituras decían que las casas no formaban parte de la comunidad cuando mi tía las compró. Carlos simplemente agitó la mano, diciendo que agregaron una cláusula más tarde que incorporaba las casas a la comunidad. Básicamente me dijo que hablara con un abogado y me callara. Frustrado pero sin rendirme, fui directamente a casa y llamé a una abogada de bienes raíces, una mujer inteligente llamada Natalia Herrero. Ella revisó todo y confirmó lo que sospechaba: esa cláusula retroactiva era sospechosa, especialmente porque nadie la mencionó cuando las casas fueron transferidas a mi nombre. Natalia me dijo que presentara una disputa, diciendo que teníamos un caso sólido. Pensé que comenzaría las renovaciones mientras se resolvían los asuntos legales. Justo cuando pensaba que las cosas se estaban calmando, aparece otra carta. Otro gravamen, en la segunda casa, por las mismas razones falsas. Ahora estaba enojado. Era obvio que estaban tratando de intimidarme, independientemente de la ley. Comencé a investigar la historia de la comunidad. Resulta que Carlos había sido presidente durante más de una década y tenía fama de ser muy intransigente. La gente susurraba sobre multas injustas y tratos turbios, pero nadie quería causar problemas. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por mis casas, estaba luchando por todo el vecindario.
Las semanas se convirtieron en un borrón de llamadas telefónicas con Natalia, cartas a la comunidad y los dolores de cabeza de administrar esas 3 casas. Fue estresante, pero no podía rendirme. Mi tía me confió estas casas y no iba a dejar que una comunidad de propietarios hambrienta de poder me las robara. Entonces, ¡zas! Otro gravamen, esta vez en la casa de 2 pisos. Reclamaban honorarios legales impagados por sus esfuerzos para obligarme a cumplir. ¡Qué descaro! Era como si quisieran que me rindiera. Pero me mantuve firme. Esto ya no se trataba solo de las casas, se trataba de enfrentarse a la corrupción. La mañana era fría mientras conducía hacia la segunda casa. Era una casita de una sola planta al final de una calle sin salida y estaba emocionado de arreglarla. Pero cuando llegué al buzón, allí estaba, otra carta de la comunidad. Se me encogió el corazón. Otro gravamen, las mismas razones falsas, mantenimiento del césped, color de la pintura, algunos escombros que dijeron que estaban en la propiedad. Era ridículo. La casa había estado vacía durante años. Cualquier basura allí no era mía. Estaba tan enojado. Me senté en mi coche, mirando fijamente esa carta, preguntándome cómo podía salirse con la suya la comunidad. Las casas ni siquiera eran parte de su comunidad. Decidí que no iba a esperar más, iba a defenderme. Esa noche, llamé a Natalia. Me escuchó mientras me desahogaba sobre el nuevo gravamen. Están tratando de desgastarte, Juan, dijo. Esperan que te rindas y pagues. Pero, ¿cómo pueden hacer esto?, pregunté, exasperado. Estas casas ni siquiera están en la comunidad. Natalia suspiró. Están usando lagunas legales, Juan. Esa cláusula de anexión que siguen citando les da el margen de maniobra suficiente para hacerte la vida imposible. Lucharemos contra los gravámenes en los tribunales, pero estos casos llevan tiempo. Y con eso cuentan. Se imaginan que pagarás para evitar la molestia. Natalia me dijo que presentaría una disputa formal y exigiría pruebas de que los gravámenes eran legítimos. Tendrían que mostrar sus registros financieros, las actas de las reuniones y pruebas de que las casas de mi tía eran realmente parte de la comunidad. Al día siguiente, fui a la oficina de registros del ayuntamiento. Pasé horas revisando archivos antiguos, tratando de reconstruir la historia de la comunidad. Descubrí que esa cláusula de anexión se agregó hace casi 20 años, mucho después de que mi tía comprara sus casas. Y atención, no había constancia de que ella hubiera estado de acuerdo. Eso era enorme. Sin su consentimiento, las reclamaciones de la comunidad no valían nada. También noté algo más, la comunidad había impuesto gravámenes a un montón de propiedades a lo largo de los años, generalmente por infracciones vagas como la mía. Algunas de esas casas terminaron en ejecución hipotecaria, y adivina quién las consiguió. La comunidad. Hice clic, esto no se trataba de las reglas de la comunidad, se trataba de robar propiedades. Comencé a hablar con otras personas del vecindario. La mayoría tenían demasiado miedo de la comunidad como para hablar, pero una pareja de ancianos, Ricardo y Elena Davis, accedieron a reunirse. Habían vivido allí durante décadas y tenían sus propias historias de terror con la comunidad. Ricardo me contó cómo la comunidad les multó por dejar sus cubos de basura fuera demasiado tiempo. Las multas se acumularon y la comunidad amenazó con demandar. Elena intervino, son matones, simple y llanamente. Pero luchar contra ellos es agotador. La mayoría de la gente simplemente paga para que los dejen en paz. Les pregunté sobre las propiedades ejecutadas. Ricardo suspiró, así es como lo hacen. Presionan a la gente hasta que no pueden pagar, luego la comunidad toma la casa y la vende. Está mal, pero todos tienen demasiado miedo para defenderse. Armado con esta nueva información, elaboré una cronología de todo lo que sucedió. Cada carta, cada interacción con la comunidad, todas las pruebas que encontré. Incluso escribí al fiscal general del estado, explicándole que pensaba que la comunidad estaba cometiendo fraude. Mientras tanto, Natalia estaba trabajando duro en el aspecto legal.
La comunidad tenía 30 días para responder a nuestra disputa, y justo antes de la fecha límite, enviaron una carta. Era un montón de jerga legal, pero no incluía ninguno de los documentos que Natalia solicitó. Están fanfarroneando, dijo Natalia. No tienen las pruebas. Usaremos esto a nuestro favor. Incluso con esta buena noticia, el estrés me estaba afectando. La amenaza de ejecución hipotecaria, las facturas del abogado, era mucho. Casi me rindo, pero seguí pensando en mi tía. Trabajó duro por esas casas y no iba a dejar que una comunidad corrupta se las llevara. Mi determinación se hizo más fuerte. Seguí reuniendo pruebas, hablando con los vecinos y preparándome para la batalla legal. La comunidad me empujó a mi límite, pero también despertaron algo dentro de mí. No solo estaba luchando por mis casas, estaba luchando por lo que era correcto. Luego llegó otra carta de la comunidad, amenazando con más acciones si no pagaba. Pero en lugar de sentirme derrotado, me sentí empoderado. Sabía que tenía razón y estaba listo para llevarlo a cabo. Todo este asunto de la comunidad se apoderó de mi vida. Cada día traía nuevos desafíos y las cartas seguían llegando, cada una más agresiva que la anterior. Mi buzón era una zona de guerra. Cada vez que veía el logotipo de la comunidad, se me encogía el estómago. Pero no me rendiría. La tercera carta, un viernes lluvioso, fue un verdadero punto de inflexión. Impusieron un gravamen sobre la casa más grande, la de 2 pisos, alegando que les debía honorarios legales por sus esfuerzos para lograr que cumpliera. Era una locura. Me estaban facturando por luchar contra sus gravámenes falsos. La carta también decía que iniciarían la ejecución hipotecaria si no pagaba dentro de los 30 días. ¡Qué descaro! Estas eran mis casas, legalmente mías, dejadas a mí por mi tía. Y actuaban como si fueran de ellos. Llamé a Natalia de inmediato. Estaba furiosa. Esto es pura presión, Juan. Esperan que cedas o te quedes sin dinero para luchar contra ellos. Pero este también es su mayor error. ¿Cobrarte honorarios legales cuando sus gravámenes ya son cuestionables? Eso es exagerado incluso para ellos. Mi determinación volvió a inundarme. Natalia sugirió que presentáramos una solicitud formal de descubrimiento, obligando a la comunidad a mostrar todos los documentos relacionados con sus reclamaciones, cada gravamen, cada supuesto honorario legal. También dijo que deberíamos contactar con los medios locales. La publicidad podría hacer que se echaran atrás. Más tarde esa semana, fui a otra reunión de la comunidad. Quería respuestas, cara a cara. Llevé una grabadora y un bloc de notas, listo para documentar todo. Vi algunas caras conocidas en la sala, vecinos con los que había hablado. Algunos me hicieron gestos de aliento, otros evitaron el contacto visual, claramente incómodos. La reunión comenzó con las actualizaciones y anuncios habituales. Cuando llegó el momento de los comentarios del público, levanté la mano. Carlos, el presidente de la comunidad, me dirigió una mirada desagradable. Señor Sánchez, dijo, condescendientemente. Supongo que tiene algo que compartir. Me levanté, con voz firme. Quiero saber por qué la comunidad puso 3 gravámenes en mis propiedades, reclamando cuotas impagadas e infracciones que son completamente falsas. Estas casas ni siquiera son legalmente parte de esta comunidad, y lo sabe. La sala se quedó en silencio. Todos nos miraban. Carlos se recostó, con una expresión engreída en su rostro. Como ya hemos explicado antes, señor Sánchez, estas propiedades están bajo nuestra jurisdicción debido a la cláusula de anexión. Le invitamos a revisar los documentos con nuestro equipo legal. Levanté una carpeta con copias de las escrituras, registros públicos y cartas de Natalia. He revisado los documentos. La cláusula de anexión no estaba en el acuerdo original cuando mi tía compró estas casas. Ella nunca la aceptó y yo tampoco. Exijo pruebas de sus afirmaciones. La sonrisa engreída de Carlos vaciló. Este no es el lugar para disputas legales, señor Sánchez.
Si quiere impugnar los gravámenes, hágalo en los tribunales. Mi frustración se desbordó. Ya he presentado una disputa y sus abogados no han aportado ni una sola prueba. En cambio, han duplicado las acusaciones falsas y las amenazas de ejecución hipotecaria. Esto no es cumplimiento, es acoso. La sala zumbó con susurros. Algunos vecinos asintieron con la cabeza. Carlos se mantuvo tranquilo por fuera, pero pude ver un destello de inquietud en sus ojos. Sus acusaciones son infundadas, señor Sánchez. La comunidad opera dentro de sus derechos y cualquier interrupción adicional resultará en su expulsión de esta reunión. Sabía que no llegaría a ninguna parte, así que me senté. Pero había dejado clara mi postura. Después de la reunión, algunos vecinos se me acercaron y compartieron sus propias historias de terror con la comunidad. Una madre soltera, Patricia, me contó que la multaron por un buzón roto que no podía permitirse arreglar. «Quieren que tengamos miedo», susurró. «Pero me alegro de que alguien finalmente se les esté enfrentando». Animado por el apoyo, redoblé mis esfuerzos. Recopilé más pruebas, no solo para mi caso, sino para exponer el patrón de abuso de la comunidad. Contacté con estaciones de noticias y blogs locales, compartí mi historia y animé a otros a hablar. La respuesta de los medios fue rápida. Una periodista local, Melissa Evans, se puso en contacto conmigo, con ganas de investigar la corrupción de la comunidad. Visitó mis propiedades y me entrevistó ante la cámara. Parecía genuinamente interesada en llegar a la verdad. Cuando mencioné a otros residentes con problemas similares, dijo que también se pondría en contacto con ellos. En cuestión de días, la historia explotó. El reportaje se emitió en horario de máxima audiencia, con entrevistas conmigo, Patricia y otro residente que había perdido su casa por ejecución hipotecaria debido a la comunidad. El reportaje hizo que la comunidad pareciera un grupo de matones hambrientos de poder. La reacción fue inmediata. Los residentes inundaron la comunidad con quejas. La Junta, tan segura antes, de repente estaba bajo un intenso escrutinio. Carlos, especialmente, parecía nervioso. Su imagen cuidadosamente elaborada como líder comunitario se estaba desmoronando. Pero la comunidad no había terminado conmigo. Unos días después, recibí una carta de sus abogados acusándome de difamación y amenazando con demandar si no me retractaba de mis declaraciones. Le envié la carta a Natalia. «Están tratando de asustarte para que calles», dijo. «No los dejes. Esto significa que están sintiendo la presión». Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Las cosas estaban cambiando y no estaba solo en la lucha. La comunidad me había subestimado y ahora se enfrentaban a todo un vecindario que exigía justicia. Sabía que la lucha no había terminado, pero estaba listo para lo que viniera después. Esto ya no se trataba solo de mis casas, se trataba de enfrentarse a un sistema abusivo y demostrar que incluso una persona común podía marcar la diferencia. Las siguientes semanas fueron todas sobre estrategia. Mi vida estaba consumida por llamadas con Natalia, reuniones con vecinos y la preparación para el juicio que decidiría el destino de mis casas. El otrora tranquilo barrio se había convertido en un campo de batalla, con los residentes alineados contra la junta de la comunidad. Natalia se movió rápido. Presentó una solicitud de descubrimiento, obligando a la comunidad a entregar toda su documentación sobre los gravámenes, actas de reuniones, registros financieros, pruebas de que mis casas eran legalmente parte de la comunidad. También presentó una moción para impugnar los gravámenes, argumentando que la comunidad no tenía jurisdicción y no había revelado esa astuta cláusula de anexión a mi tía. «No solo estamos luchando contra los gravámenes, Juan», explicó Natalia. «Estamos desafiando toda la base de sus reclamaciones. Si podemos demostrar que la anexión no era válida, todo su caso se derrumba». Pasé horas estudiando detenidamente los documentos que Natalia obtuvo de los registros públicos. Encontré actas de reuniones sospechosamente vagas e informes financieros incompletos. Una entrada me llamó la atención:
gastos legales para mis propiedades, aprobados en una reunión a puerta cerrada sin el voto de los residentes. Esto no es solo turbio, murmuré. Es ilegal. Cuanto más descubría, más claro se volvía. La Junta de la Comunidad, dirigida por Carlos, operaba en secreto y jugaba rápido y sin apretar con las reglas. Los reportajes sobre mi caso seguían llegando. Melissa Evans, la periodista, hizo una serie de artículos investigando las finanzas de la comunidad. Encontró honorarios legales inflados, pagos cuestionables a contratistas relacionados con miembros de la Junta y evidencia de sobornos a Carlos. Mi teléfono explotó con mensajes de residentes agradeciéndome por hablar y compartir sus propias historias de acoso por parte de la comunidad. El problema era mucho mayor que solo mis 3 casas. Una mujer, María García, me contó entre lágrimas cómo la comunidad la multó por un columpio en el patio trasero que no era estéticamente agradable, y finalmente llevó a un gravamen y ejecución hipotecaria. Estas no son solo historias, Juan, son pruebas, dijo Natalia. Si podemos mostrar un patrón de abuso, fortalecerá aún más nuestro caso. Natalia y yo organizamos una reunión para los residentes que querían testificar o dar declaraciones escritas sobre sus experiencias con la comunidad. Tuvimos una gran participación. Casi 2 docenas de personas se apiñaron en mi sala de estar, todos con documentos, fotos y cartas que detallaban sus quejas. Las historias iban desde pequeñas multas por infracciones menores hasta una explotación financiera absoluta. Decidimos formar una coalición para responsabilizar a la comunidad. Nos llamamos la Alianza por la Vivienda Justa y me eligieron como nuestro portavoz. Sentí la presión, pero también me sentí energizado por la fuerza colectiva del grupo. La comunidad se defendió. Después de que se formó nuestra coalición, los residentes comenzaron a recibir cartas advirtiéndoles que no participaran en mi caso legal. Las cartas estaban llenas de jerga legal y vagas amenazas sobre sanciones y demandas. Estas son tácticas de miedo, aseguró Natalia a todos en nuestra próxima reunión. No tienen base legal, pero la comunidad espera intimidarlos para que guarden silencio. No me dejé intimidar, pero me preocupaban mis vecinos. Muchos eran mayores o no tenían mucho dinero, lo que los convertía en blancos fáciles para la intimidación de la comunidad. Los animé a mantenerse fuertes, incluso ofreciéndome a cubrir sus honorarios legales si testificaban. A medida que la comunidad aumentaba sus esfuerzos, Carlos comenzó a actuar aún más extraño. En la siguiente reunión de la comunidad, se lanzó a una diatriba sobre elementos perturbadores que socavaban la comunidad, mirándome fijamente todo el tiempo. La tensión en la habitación era espesa, pero no me eché atrás. Planteé con calma mis preocupaciones sobre los gravámenes y la anexión, señalando la falta de pruebas de la comunidad. ¿La respuesta de Carlos? Llamó a seguridad y me echaron. Eso solo enfadó más a los demás residentes. Finalmente, llegó el día de la audiencia judicial. Natalia y yo entramos al juzgado, armados con un caso sólido como una roca. Natalia había construido un argumento completo desafiando los gravámenes, respaldado por el testimonio de los residentes, los registros públicos y los precedentes legales. La sala del tribunal estaba llena. Muchos de mis vecinos vinieron a apoyarme. El equipo legal de la comunidad, dirigido por este abogado elegante, se centró en la cláusula de anexión, argumentando que les daba jurisdicción sobre mis casas. Pero su caso se derrumbó bajo el interrogatorio de Natalia. Cuando pidió pruebas de que mi tía estaba de acuerdo con la anexión, el abogado de la comunidad admitió que no tenían ninguna. Luego, Natalia presentó nuestras pruebas, los registros financieros manipulados, los testimonios de los residentes. Argumentó que la comunidad estaba involucrada en un patrón de abuso, obligando a los propietarios a cumplir o ejecutar la hipoteca. El juez estaba claramente disgustado con la falta de transparencia de la comunidad. Interrogó a su abogado sobre la legalidad de la anexión. Cuando el abogado admitió que la anexión no había sido aprobada formalmente por el voto de un residente, el juez se puso furioso. Esto parece ser una extralimitación flagrante de la autoridad, dijo. La falta de documentación y debido proceso es profundamente preocupante.
Después de horas de testimonios y argumentos, el juez falló a mi favor. Invalidó los 3 gravámenes y dijo que la anexión no era aplicable. La sala del tribunal estalló en aplausos. Sentí una ola de alivio. Pero no terminó ahí. El juez ordenó a la comunidad que pagara mis honorarios legales y daños, y sugirió que el fiscal general del estado investigara sus prácticas. El fallo sentó un precedente, animando a otros residentes a entablar sus propios casos contra la comunidad. Al salir del juzgado, mis vecinos me rodearon, felicitándome y agradeciéndome. Por primera vez en semanas, me sentí esperanzado, no solo por mí, sino por todo el vecindario. Esa noche, sentado en el porche de una de mis casas, pensé en todo lo que había pasado. La lucha había sido brutal, pero me enseñó el poder de defender lo que es correcto. Pasé de ser un extraño a un líder comunitario, todo porque quería honrar el legado de mi tía. Esta victoria no fue solo mía, perteneció a todos los que se unieron a la lucha. Nos enfrentamos a un sistema corrupto y ganamos. Demostró que incluso contra viento y marea, la perseverancia y el coraje pueden prevalecer. Los días posteriores a la victoria judicial fueron un torbellino. Mi lucha se había convertido en un grito de guerra para los residentes hartos de la intimidación de la comunidad. La Alianza por la Vivienda Justa, que comenzó como un pequeño grupo, ahora era un movimiento en toda regla. Recibí llamadas y correos electrónicos de vecinos, personas de otras comunidades, incluso personas de otros estados que habían visto los reportajes. Estaba agotado, pero sabía que teníamos que mantener el impulso. Programé una reunión de la coalición en una de mis casas, la que recibió el primer gravamen, se sentía simbólico. La sala de estar estaba llena de gente ansiosa por planificar nuestros próximos pasos. Natalia vino a asesorarnos. Nos felicitó y nos explicó cómo podíamos usar el fallo judicial para hacer cambios más grandes. Esto no se trata solo de los gravámenes, dijo. El fallo del juez expuso serios problemas dentro de la comunidad, falta de transparencia, abuso de poder, mala gestión financiera. Tienen la oportunidad de impulsar reformas que beneficiarán a todos. Hablamos de nuestras prioridades, responsabilizar a la comunidad por lo que habían hecho, asegurarnos de que operaran de manera transparente en el futuro y prevenir futuros abusos. Algunos residentes querían destituir a la junta actual, otros querían una auditoría independiente de las finanzas de la comunidad. Sugerí que hiciéramos ambas cosas, acción legal por errores pasados y esfuerzos de base para cambiar la comunidad desde adentro. Mientras trabajábamos en nuestros planes, los medios siguieron investigando. Melissa Evans publicó un nuevo informe que detallaba las artimañas financieras de la comunidad, presupuestos inflados, pagos cuestionables a contratistas relacionados con miembros de la Junta y sobornos a Carlos. El informe causó un alboroto. Los residentes que antes habían tenido demasiado miedo para hablar comenzaron a presentarse. Una propietaria nos contó cómo la comunidad la multó por pintar la puerta de su casa con el tono de azul incorrecto, y resultó que el primo de Carlos era el dueño de la empresa que vendía la pintura aprobada. Otro residente dijo que fueron multados por una entrada agrietada, pero la comunidad no explicó cómo calcularon la multa. Estaba claro que la comunidad era una herramienta para que Carlos y sus compinches se llenaran los bolsillos a expensas de los residentes. Con todo el apoyo, lanzamos una campaña para destituir a la junta de la comunidad. Conseguir suficientes firmas no fue fácil. Muchos residentes todavía tenían miedo de la comunidad. Pero fuimos de puerta en puerta, explicando la situación y pidiendo a nuestros vecinos que se unieran a nosotros. La respuesta fue asombrosa. La mayoría de la gente estaba lista para el cambio. Obtuvimos suficientes firmas en cuestión de semanas, lo que obligó a la Junta a programar una elección revocatoria. La noche de las elecciones fue tensa. Nos reunimos en la Casa Club. Carlos y los demás miembros de la Junta se sentaron al frente, luciendo desafiantes e incómodos. Me senté con la coalición, sintiéndome nervioso pero emocionado. A medida que se contaban los votos, la tensión aumentaba. Cuando anunciaron los resultados, la sala estalló en vítores. Habíamos ganado.
La revocación se aprobó por abrumadora mayoría. Carlos salió furioso, pero no sentí nada más que alivio. La comunidad había hablado. Con la vieja junta desaparecida, establecimos un equipo de liderazgo interino hasta que se pudieran celebrar elecciones formales. No me postulé para la junta. Sentí que mis fortalezas estaban en la defensa, no en el gobierno. Me centré en ayudar a la nueva junta a implementar reformas. Los nuevos líderes priorizaron la transparencia y la participación comunitaria. Contrataron a un auditor independiente para revisar las finanzas de la comunidad, lo que descubrió aún más tratos turbios. Revisaron los estatutos, eliminando esa cláusula de anexión y agregando salvaguardias contra futuros abusos. Los cambios me enorgullecieron. Había luchado no solo por mis casas, sino por el corazón del vecindario que amaba a mi tía. La lucha había sido dura, pero nos unió. Meses después, estaba en la casa de 2 pisos, viendo a los contratistas dar los toques finales a las renovaciones. Esta casa, que alguna vez fue una fuente de tanto estrés, ahora se sentía como un símbolo de nuestra resiliencia. Decidí alquilársela a María García, la madre soltera cuya historia ayudó a impulsar nuestro movimiento. Ver a sus hijos jugando en el jardín me llenó de alegría. Mis otras propiedades también estaban funcionando bien. Eran el hogar de familias que apreciaban el nuevo sentido de unidad y equidad del vecindario. Volví a mi vida en Barcelona, pero la visitaba a menudo, sintiendo una profunda conexión con la comunidad que ayudé a reconstruir. Mirando hacia atrás, sentí una mezcla de emociones. La lucha contra la comunidad puso a prueba mi paciencia y mi fe en la justicia, pero también me mostró el poder de defender lo que es correcto. Pasé de ser un tipo común a un líder comunitario, impulsado por el deseo de honrar el legado de mi tía. La victoria no fue solo mía, perteneció a todos los que se unieron a la lucha. Nos enfrentamos a un sistema corrupto y ganamos. Demostró que incluso contra probabilidades abrumadoras, la persistencia y el coraje pueden prevalecer. Mientras el sol se ponía sobre la tranquila calle suburbana, me sentí en paz. La lucha había terminado, pero las lecciones que aprendí se quedarían conmigo para siempre.